El día de hoy les voy a mostrar cómo elaboré este diorama. Se trata de la fachada de una bodega y le incluí una pequeña área frontal que simula pavimento, además de un par de ventanas que se encuentran en la parte superior y que están protegidas por unas rejas. Y por si fuera poco, le incluí una pequeña tubería eléctrica. Apóyanos con tu like, suscríbete y comparte nuestro contenido. No olvides activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, ¡vámonos! Empezaré por mostrarles el material principal que utilicé para la elaboración de este diorama, y se trata del fomular. Es un material muy amigable para poder trabajar, además de que es muy resistente. Este material se puede conseguir en cualquier tienda de materiales de construcción. Yo lo pude conseguir en Mercado Libre y aquí les dejo la descripción. Aunque se puede trabajar también con el unicel, pero requiere de más cuidado en su manejo para evitar dañarlo, ya que es un material un poco más sensible. Yo tomé la decisión de irme con el fomular, ya que era un material con el cual nunca había trabajado, por eso tomé la decisión de hacerlo con este material. Y no me arrepiento, ya que se puede trabajar muy bien con él. Les comento que esta placa de fomular tiene unas dimensiones de 1,22 centímetros de largo por 61 centímetros de ancho y de grosor 1 pulgada, que son aproximadamente 2,5 centímetros. Es un panel de muy buen tamaño, por lo cual se pueden hacer varias cosas con él. Y aquí ya corté un pedazo de 42 centímetros de largo por 25 de ancho. Lo corté con ayuda de un cúter y la recomendación es que sea nuevo para que el filo de la navaja pueda cortarlo con mayor facilidad. Ahora lo que voy a hacer con ayuda de una regla y una pluma es hacer el marcaje de un área de 1 pulgada, que es más o menos 2,5 centímetros. Esta área será cubierta por otro pedazo de fomular, que tendrá la función de simular el piso exterior de la bodega, es decir, el pavimento. La recomendación es solamente si quieres colocar el piso de esta manera. Ahora vamos a realizar el marcaje de lo que vendría siendo la entrada de la bodega, es decir, la puerta de acceso principal. Para ello vamos a utilizar esta figura de Deadpool que mide aproximadamente 6 pulgadas o 15 centímetros. Por lo que yo decidí darle una altura de 23 centímetros por 18 de ancho. Y ya contamos con el área debidamente marcada con ayuda de una pluma. Ahora el siguiente paso es el marcaje de los ladrillos. Y estos tendrán una dimensión de 2,5 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Este es el tamaño que yo recomiendo, pero si tú deseas hacerlos un poquito más grande, adelante. Y así es como van quedando. Recuerden colocar los ladrillos de manera intercalada para que simulen los ladrillos de un muro como se observan en la vida real. En la otra parte del fomular voy a marcar 2 rectángulos que serán las ventanas. Y seguimos colocando líneas para el marcaje de más ladrillos. Aquí ya tenemos marcados todos los ladrillos que van a formar parte de la fachada de la bodega. Y claramente se pueden distinguir ahora las áreas dedicadas a las ventanas y a la entrada de la bodega. Siguiente paso es el corte de las ventanas y para ello vamos a utilizar una regla y un cúter. Recuerden que la recomendación siempre va a ser que lo hagan con mucho cuidado para evitar que se vayan a cortar. Niños, recuerden pedir la ayuda de un adulto.
Ya que están los cortes, solamente desprendemos las partes. Recuerden hacerlo con mucho cuidado para evitar que se vayan a desprender pequeñas partes de fomular. Aquí ya tenemos las aberturas de las dos ventanas. Como pueden observar, tenemos en las áreas, tanto enfrente como de atrás, pequeñas boronitas de fomular, las cuales podemos irlas retirando con los dedos. Si se quedan algunos espacios o se caen pedazos de fomular, no se preocupen, más adelante las vamos a cubrir. Y vean nada más, amigos, cómo nos va quedando esta fachada de nuestra bodega. Aquí tenemos los dos pedazos de fomular que nos sobraron de las ventanas y es muy importante guardarlos porque más adelante los vamos a ocupar. Recuerden que reciclar el material que nos va sobrando siempre será muy importante. Ahora vamos a realizar un segundo marcaje de los ladrillos, pero en esta ocasión será utilizando un cúter. Y solo vamos a utilizar la punta de la navaja para poder hacer el marcaje de cada ladrillo. Ahora recuerden que si durante el marcaje con la navaja se les llega a desprender a alguna parte de fomular o pequeñas partículas de fomular se llegan a desprender, no se preocupen, esto nos va a ayudar, ya que recuerden que en la vida real en los ladrillos o en las paredes existen muchas imperfecciones de que se les llegan a caer pedazos de ladrillo a las paredes reales, así que esto le va a dar mucho realismo a nuestro diorama. Ahora se viene un tercer marcaje de ladrillos y en esta ocasión yo utilicé la punta de una pluma. Pero más adelante me di cuenta que también mediante la punta de un clavo se puede realizar un tercer marcaje con una calidad mucho mejor. Así que yo recomiendo realizar el tercer marcaje de los ladrillos utilizando la punta de un clavo. Ahora quizás se estén preguntando por qué un tercer marcaje de ladrillos utilizando la punta de una pluma o la punta de un clavo, la cual yo recomiendo más. Y la razón es porque la punta de un clavo o una pluma nos genera una abertura mucho más amplia entre cada una de las divisiones de los ladrillos y esto nos da una apariencia mucho más realista, la cual podemos encontrar en las paredes de un muro real. Además de que una apertura más amplia entre los ladrillos nos va a ayudar a que la pintura penetre cuando estamos realizando el proceso de pintado. Aquí ya cuento con un avance muy importante en la fachada, pero les voy a explicar cada uno de los elementos que se le incluyeron. Para poder simular la cortina de acero yo utilicé cartón corrugado. Conseguí un pliego de este material en una papelería. En la parte de atrás, como pueden observar, también le di sus detallitos. Para adherir el cartón corrugado en el fomular utilicé silicón frío, pero puede ser cualquier tipo de pegamento. Corté unas tiras de fomular de 1 centímetro de ancho para poderle colocar un marco a la cortina. Así que coloqué una tira del lado izquierdo, otra del lado derecho y la última en la parte de arriba. Se me ocurrió elaborar el gabinete de una lámpara. Utilicé papel cascarón ya que es un tipo de cartón muy amigable para las manualidades. Además de resistente y se puede conseguir en cualquier papelería. De un lado está liso y por el otro tiene textura de cascarón. Dentro del gabinete colocaré un LED para poder iluminar la entrada. Y por este orificio que dejé en la parte de abajo podrá salir la luz que emitirá el LED. También simulé unas tuberías utilizando unos pequeños popotes que vienen en esos pequeños juguitos de Tetra Pak que son para los niños. Ya que por dentro colocaré el cableado eléctrico y poder conectar el LED. Para fijar las tuberías utilicé papel cascarón. Este viene en 2 capas por lo que desprendí solamente una. Elaboré estas marquesinas con el fomular sobrante y utilizando la punta de un cúter realicé unos pequeños cortes para darle textura. Utilicé la punta de esta alcayata lisa para poder crear una apertura más amplia en cada uno de los cortes que realicé con la navaja. Para los marcos de las ventanas continué utilizando el papel cascarón, obviamente con esta textura de cascarón por la parte de afuera. Corté varias tiras de 1 centímetro de ancho. Los laterales miden 11 centímetros de largo y los tramos de arriba y abajo de cada ventana 5 centímetros y medio. También utilicé sobrante de fomular para la marquesina del techo y realicé marcas con la punta del cúter.
que posteriormente amplié con la punta de la alcayata para darle más apertura y que la pintura pudiera penetrar en cada una de esas aberturas. En los costados del fomular izquierdo y derecho coloqué unas tiras de papel cascarón, obviamente con la textura de cascarón por fuera. Adicional coloqué estas tiras delgadas de medio centímetro tanto enfrente como en la parte de atrás de las esquinas del fomular, para poder crear un marco de protección en las orillas del fomular, lado izquierdo y lado derecho, que nos van a ayudar a simular dos columnas de concreto. En la parte posterior también coloqué un marco elaborado con papel cascarón en ambas ventanas, para cubrir los defectos del corte en las ventanas. En el interior de cada ventana simulé una reja metálica, utilizando esta malla plástica, que conseguí en una de estas tiendas que se dedican a vender telas, y que la verdad me fue muy útil para colocar varios detallitos en el diorama. Utilicé silicón frío para adherir cada pedacito de malla en los marcos internos de cada una de las ventanas. Por eso la recomendación de que los marcos de las ventanas tengan un ancho de 1 centímetro, para que medio centímetro abarque el exterior de la ventana y el otro medio centímetro el interior de dicha ventana. De esta manera se puede crear un arco en el interior de la ventana o un soporte que nos ayude a fijar o a pegar las pequeñas tiras de malla plástica. Obviamente ustedes pueden darle la anchura o las dimensiones a los marcos de las ventanas como ustedes quieran. Yo aquí solamente les doy una referencia, pero ya el diseño lo pueden proponer ustedes también. A mí se me hizo muy buena idea poder colocar esta malla para simular unas rejas de protección en las ventanas, ya que muchas bodegas o tiendas las suelen tener. Pero ustedes las pueden dejar libres o inclusive colocarles un pedazo de plástico de ese transparente, como el que viene en los blister para proteger las figuras de acción. Esto podría ayudarnos a simular el cristal de una ventana. Aquí están los pequeños pedazos de cartón que sujetan la tubería, y así pude desprender la superficie del cartón, ya que queda más delgado y podemos manipularlo con mayor facilidad en el contorno de cada popote. Y simula muy bien los herrajes que sujetan estas tuberías en la vida real. Si ustedes no quieren colocarles popotes para poder simular tubería eléctrica, también se vale. A mí se me hizo muy buena idea porque dije iluminar un diorama o que tuviera su propia iluminación le daría más detalle, además de que se vería más bonito, pero si ustedes no quieren incluirlo es muy respetable y también se vale. Aquí ya nos encontramos en la primera etapa de pintado. Estoy colocando el primer o la primera capa de pintura en color negro. Como dato adicional les comento que estoy utilizando una pintura acrílica de la marca Polytech, ya que hasta el momento me ha salido muy buena y sí la recomiendo. También estoy utilizando una brocha ancha para poder abarcar más área de pintura y obviamente terminar mucho más rápido. Recuerden, hay que pintar todo el fomular, la parte de enfrente, la parte de atrás si ustedes gustan también, y los laterales, arriba, abajo, izquierdo y derecho. Totalmente el fomular hay que pintarlo en color negro. Aquí ya tenemos la fachada de la bodega totalmente cubierta de nuestro primer, es decir, negro en su totalidad. Yo decidí pintarla también por la parte de atrás, pero pues eso ya es opcional dependiendo de cómo ustedes lo vean. Como pueden observar, la única parte que no cubrí con el primer, es decir, que no pinté en color negro, fueron las rejas de las ventanas, es decir, las mallas de plástico las dejé tal cual en su color original, que es un color así como blanco, al igual que el interior de las ventanas. En el caso en el que ustedes gusten darle una segunda capa de pintura negra, también se vale, adelante. Ahora pintemos el pedazo de fomular que estará dedicado al piso. Corté pedazos cuadrados y rectangulares de papel cascarón y los pegué sobre el fomular utilizando silicón frío. Además simulé unas grietas sobre el papel cascarón utilizando la punta de una alcayata, porque como sabemos el concreto en la vida real por las condiciones atmosféricas se suele agrietar. Entonces yo simulé este detallito desperfecto creando unas grietas con la punta de la alcayata. Y bueno, continuemos con la puesta del primer.
Y llegamos a la parte en donde hay que ponerle la segunda etapa de pintura a nuestro diorama. Y vamos a utilizar el color terracota, también pintura acrílica de la marca Polytech con código 340. Y vamos a utilizar una brocha mediana. Vamos a proceder a agitar la pintura, ya que en ocasiones suele venir muy densa y si la agitamos pues se puede poner un poquito más manejable. Recuerden que la recomendación siempre que vayamos a pintar algo, colocar ya sea papel o un pedazo de cartón en la parte de abajo para evitar manchar un escritorio o la mesa o el área donde se encuentren trabajando. Utilizaremos un pedazo de cartón extra como el que aquí les estoy mostrando con el fin de poder colocar el sobrante de pintura de nuestra brocha, ya que vamos a utilizar una técnica que se llama el pincel seco. Y empezamos con la tinta que queda adherida en la tapa. Cubrimos un poco la brocha con el fin de retirar el exceso de pintura. Y ahora sí, con la poca pintura que quede en la brocha vamos a proceder a pintar nuestro diorama. Y esta es la razón por la cual la técnica de pintura se llama pincel seco. Recuerden, entre más seco esté el pincel de pintura, el acabado que vamos a tener será mejor. Así que continuemos con el pintado de todos los ladrillos. Aquí ya terminamos la segunda etapa de pintura que fue con el color terracota. Todos los ladrillos, vean nada más qué bonito nos quedó. La verdad recomiendo mucho este color terracota para la pintada de los ladrillos. La tercera etapa la realizaremos con el color sombra café, también acrílica de la marca Polytech con código 304. Y la técnica de aplicación de pintura será la misma. Agitamos el frasco para remover la pintura internamente. También con el fin de que se adhiera un poco de pintura en la tapa. Y la técnica a utilizar nuevamente será la del pincel seco. Colocamos un poco de pintura en la punta del pincel. Y después retiramos el exceso de pintura en un pedacito de cartón. Recuerden que entre más seco esté el pincel, vamos a tener un mejor detallado o acabado al pintar. Este color café lo voy a utilizar para colocar pintura en la marquesina del techo. Al final le va a dar un muy bonito acabado, ya lo verán. Ahora vamos a aplicar también la misma pintura color café, pero en las marquesinas inferiores de cada una de las ventanas. Ahora vamos a utilizar una pintura en color gris, también acrílica de la marca Polytech con código 317. Agitemos también este frasco de pintura para poder remover internamente toda la pintura y que se adhiera un poco en la tapa. Y para aplicar este color gris en el diorama utilizaremos otro pincel. La técnica para aplicar la pintura seguirá siendo el mismo, el pincel seco.
Por lo que vamos a retirar el exceso de pintura que tengamos en el pincel en un pedacito de cartón para que se quede lo más seco posible y de esta manera poder aplicar este color gris en la marquesina de arriba de la puerta de entrada, así como en la columna izquierda y derecha de dicha puerta. También utilizaremos el mismo color gris para pintar el contorno del diorama, el lado izquierdo y el lado derecho, para poder simular unas columnas de concreto, con la misma técnica del pincel seco. Ahora utilizaremos un poco de pintura blanco titanio, también acrílica de la marca Polytech, con código 301. Agitamos también la pintura y para la aplicación vamos a utilizar otro pincel. Utilizando la técnica del pincel seco vamos a pintar solamente una pequeña parte del diorama, y esto es un pedacito de fomular que yo utilicé para simular la caja de control de apertura y cierre de la entrada. Me refiero a este pequeño pedacito de fomular que ya tiene su primer en color negro. Ahora vamos a continuar pintando de color gris el otro extremo del diorama que nos hace falta. Ahora utilizaremos pintura en color plata, también acrílica de la marca Polytech, pero con código 701. Y ya conocen el resto del procedimiento. Vamos a agitar este frasco de pintura para poder remover la pintura que tiene internamente y que caiga un poco en la tapa, porque de ahí es donde nos vamos a empezar a surtir de pintura mediante otro pincel nuevo o recién lavado. Y aplicamos obviamente la técnica del pincel seco. Esta pintura plateada la vamos a utilizar para colocarla sobre los popotes que ahorita tienen el primer en color negro, para poder simular la tubería eléctrica. Continuamos utilizando la pintura color plata, pero ahora vamos a pintar lo que son las rejillas de la ventana. Aquí vamos a humedecer simplemente el pincel con la pintura plateada y lo vamos a colocar así, tal cual, sobre las rejillas plásticas para simular unas rejas metálicas.
Como último color utilizaremos el rojo óxido, también pintura acrílica de la marca Polytech con código 305. También la vamos a agitar porque realmente no sé cuánto tiempo estuvo en la tienda donde la compré, así que vamos a remover agitando este frasquito de pintura. Y vamos a utilizar otro pincel, de preferencia recién lavado, para evitar contaminar este color rojo óxido, y vamos a aplicar también la técnica de la pintura de pincel seco. Y vamos a aplicar este color en la marquesina del techo. También aplicaremos rojo óxido en las marquesinas inferiores de cada una de las ventanas. Seguimos con el color rojo óxido, pero ahora vamos a pintar ladrillos. No van a ser todos, solamente vamos a seleccionar algunos al azar para pintarlos en todo su contorno. Por ejemplo, yo elegí este y solamente este único ladrillo lo voy a pintar de color rojo óxido. Posteriormente voy a elegir otro al azar, como por ejemplo este, y lo voy a pintar también con la técnica del pincel seco de color rojo óxido. Y así voy a seguir eligiendo varios ladrillos al azar para irlos pintando. Esto le va a dar un toque muy especial a nuestra fachada, porque a veces en la vida real suelen haber ladrillos de diferentes colores debido a que por inclemencias del tiempo, del polvo, del sol y otros factores externos, algunos ladrillos se suelen decolorar más que otros, así que le vamos a dar un toque muy especial pintando algunos ladrillos que vamos a elegir aleatoriamente de este color rojo óxido. Ya terminamos de pintar algunos ladrillos y vean nada más qué bonito quedó esta fachada de nuestra bodega. El que le hayamos pintado algunos ladrillos aleatoriamente de color rojo óxido, la verdad que le dio mucha presencia y vista a nuestro diorama. Continuemos con la aplicación del color gris. Sigue siendo pintura acrílica de la marca Polytech con número de código 317, pero esta vez lo vamos a colocar con la técnica del pincel seco sobre nuestro pedazo de fomular que ya tiene el primer en color negro, que vamos a utilizar para simular el pavimento que estará colocado frente a la fachada de nuestra bodega. Recuerden que entre más seco esté el pincel, vamos a tener un mucho mejor acabado. Y sobre todo cuando pintamos pisos. Ya tenemos aquí pintada todo el área del piso, tanto la parte superior como todas las orillas. Y la verdad es que el haberle colocado pedazos de papel cascarón en la parte de arriba le dio una muy buena textura que si hubiéramos aplicado la pintura directamente en el fomular. Por último, ya como detalle para darle más vista al piso, decidí utilizar color amarillo, igual pintura acrílica de la marca Polytech,
con código 318, y la verdad es que en esa parte delantera que es la entrada de la bodega frente a la puerta, quedaron muy bonitas esas líneas en color amarillo, le dan mucha presencia y vista. Ya por último y como dato adicional, les voy a explicar cómo fue que uní la parte del piso con la fachada de nuestra bodega, y fue mediante unos imanes. Coloqué un par de imanes en la parte lateral del piso, ahí los podemos observar, y también coloqué un par de imanes en la parte inferior de la fachada o el frente de la bodega. De esta manera ambos imanes se van a traer y se va a poder unir estas dos secciones, pero ustedes pueden utilizar pegamento para poder unirlas, ya sea silicón frío o cualquier otro tipo de pegamento que ustedes deseen colocarle, si es que lo van a dejar fijo. Y bueno, así quedó nuestro diorama. El video salió extenso, pero valió la pena. Si aún así tienes preguntas o dudas, por favor déjamelas en el área de comentarios y yo en cuanto las vea, las contestaré. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. No olvides regalarnos tu like, activar la campanita de notificaciones, suscribirte y sobre todo compartirnos. Y sin nada más que decir, hasta la próxima.